Muy buen día. El día de hoy vamos a ver cómo se realiza un diseño factorial 2K. Para este tipo de diseños debo de tener en cuenta que es el efecto de dos factores. O bueno, este diseño está propuesto por el número de K factores con el 2 significa que tiene dos niveles por cada uno. Y desde ahí se va a correlacionar que se corren los 2 elevado a la k potencia posibles tratamientos. ¿Sale? Y estos solamente son útiles cuando los factores es 2 es menor o igual que k y este k es menor o igual que 5. ¿Sale? Entonces, estas son las únicas condiciones que vamos a tener para este diseño factorial. Y vamos a tener en cuenta que cada uno de estos los voy a denotar como si fueran un tratamiento alto y un tratamiento bajo. Es decir, voy a tener una notación de letras que voy a tener que sea un tratamiento de más o un tratamiento de menos. Esto para poder tener mis dos niveles o mis factores que yo pueda presentar. Entonces, dentro de esta misma parte, yo puedo tener que este sea alto y este otro que pueda ser el valor bajo. Ajá. Entonces, haciendo uso de esa notación, lo que ya leyeron en en los otros formatos que les proporcioné, tendríamos una base posible de este tipo. Tengo un tratamiento 1 que tiene para el valor de A un valor bajo, para el valor de B un valor bajo y poderlos combinando. Tratamiento 2 puede ser que el A sea alto y que el B sea bajo. Tratamiento 3 de que la combinación del A sea bajo, el B alto y el tratamiento 4 de que ambos sean altos. Entonces voy a cambiar solamente mi notación a signos hasta la quinta columna, donde lo voy a llevar con menos, menos, menos más y más más. ¿Sale? Y voy a poder ocupar lo que es la notación de Yates. Este es un diseño factorial para un diseño 2 elevado a la 2. ¿Sale? Porque tengo dos tratamientos y en cada uno de ellos solamente tengo dos, tengo dos niveles, que es el primero, alto y bajo, y tengo dos tratamientos, que es el A y el B. Hay que recordar esa parte al momento de utilizarlo, porque también hay un diseño 3K. Y entonces, ¿de qué me va a servir todo esto? Vamos a quitar. Esto me va a servir para poder cuantificar cuáles son las posibles combinaciones que yo pueda tener. Entonces voy a tener este cuadro de referencia donde yo voy a tener el factor A y el factor B y en el punto de menos 1, menos 1 va a ser el valor más bajo, donde ambos están en bajo. De ahí los voy a combinar a factor B en alto, menos 1, más 1, y factor A más alto con el factor B el bajo, y sería más 1 menos 1, y los dos en alto que serían el 1,1. Esa sería mi representación geométrica de esta situación. Entonces vamos a poder ver a través de ello, una vez que realicemos la experimentación,
cómo se puede ir manteniendo o para qué nos puede o cuál va a ser el proceso más efectivo dependiendo de lo que nosotros necesitemos en nuestra experimentación. Ujú. Y bueno, ¿cómo se van a calcular los efectos? Bueno, hay que tener en cuenta que, no voy a poner cálculo, cálculo de los efectos. Entonces voy a tener dos efectos principales que van a ser el A y el B de manera aislada y voy a tener el efecto de interacción que va a ser la combinación del A y el B. Y vamos a necesitar aquí la notación de Yates. Entonces, solamente yéndome por fórmulas y teniendo en cuenta la tabla anterior, que es la última columna del efecto de Yates, que es la que ya estudiaron o viene representada en el otro artículo, vamos a tener los siguientes efectos ya con ecuación. Entonces voy a tener que tengo el efecto A que va a ser 1 entre 2n, donde n va a ser el número de veces que se corrió cada tratamiento, porque hay que recordar que cada uno de estos tratamientos puede tener n réplicas. Bueno, n minúscula. ¿Sale? Entonces va a ser estos valores de a más ab menos b menos 1. Y bueno, se transforma a la otra ecuación y el efecto del b. Esos son los dos efectos principales que voy a tener. Pero también puedo calcular o voy a necesitar calcular el efecto de la interacción que se presenta entre A y B en conjunto. ¿Sale? Entonces, aquí está. Entonces esta va a ser la otra fórmula del cálculo de los efectos que yo voy a requerir en esta parte. Ahorita son puras fórmulas. Luego voy a tener también el análisis de varianza. ¿Cómo voy a realizar este análisis de varianza? Bueno, para realizar ese mismo análisis de varianza voy a utilizar las siguientes fórmulas. Voy a tener un elemento que se conoce como contraste. Que son estas fórmulas, contraste de A, contraste de B y contraste de AB. Y voy a requerir calcular lo que sería la suma de cuadrados de cada contraste. Para cada una de esas sumatorias voy a requerir esta fórmula. ¿Sale? Donde va a ser la suma de cuadrados del contraste es igual a la sumatoria desde I1 hasta el 2K, que va a involucrar a todos los elementos de esta experimentación. Y esto va a estar multiplicado por el contraste de A, B, C o D por el valor del y, eso elevado al cuadrado, entre el número de réplicas por la sumatoria desde I1 hasta 2K por el contraste elevado al cuadrado. Entonces voy a tener esas fórmulas, pero bueno, ¿cómo voy a llegar a la nova? A la nova voy a requerir
esta serie de pasos para poder llegar a él. Primero voy a calcular lo que son los contrastes, luego de ahí voy a calcular lo que son los efectos, el contraste se va directo a suma de cuadrados, los efectos posteriormente se van a suma de cuadrados y podremos llegar posteriormente a la nova. Esa va a ser nuestra manera de realizar este cálculo. Entonces ya de una manera más formal, voy a tener que mis hipótesis nulas dentro de todos estos efectos es que mi hipótesis nula de cada uno de los efectos sea igual a cero, incluso la combinación. Luego voy a calcular la suma de cuadrados de cada uno de los efectos, que diga de los contrastes, que son estas fórmulas, las voy a hacer más grandes, y voy a requerir la suma de cuadrados total para poder hacer la diferencia y poder obtener lo que es la del error. Entonces la suma de cuadrados total es la fórmula que voy a poner aquí arriba, que es las sumatorias desde i igual a 1, j igual a 1, l igual a 1, del y elevado al cuadrado menos todas las sumatorias elevadas al cuadrado entre el número de réplicas de 2 elevado al cuadrado. Esa va a ser mi sumatoria de cuadrados totales. Y de ahí, ya voy a construir mi efecto. Entonces ya tengo todos estos valores. Ya sabemos que la del error va a ser la diferencia del total menos los efectos. Y bueno, para este caso que es un diseño factorial de 2K, entonces voy a tener que el 2K en su matriz de ANOVA va a estar de esta manera. Grados libertad es porque solamente hay dos efectos y es al final n-1. Entonces por eso los grados libertad aparecen como 1. Y voy a tener en los primeros tratamientos el A, el B, el A por el B, el del error y el total. Y voy a calcular obviamente nuevamente todos los efectos por esta parte. Entonces estas van a ser nuestras fórmulas que vamos a estar utilizando a lo largo de todo nuestro proceso. En el siguiente video les mostraré cómo hacer todo el cálculo a mano y todos los posibles datos que se puedan presentar dentro de esta parte. Entonces por el momento sería todo, que tengan excelente día.